Saludamos a Rodrigo Pombo, abogado, profesor y defensor de derechos humanos. Bienvenido a RCN Mundo, profesor Rodrigo. Bueno, con los buenos días, quiero decirles que estoy encantado y que me están haciendo ustedes el día con esta entrevista. Muchas gracias. No, gracias a usted por acompañarnos esta mañana. Hay una solicitud a la JEP que han elevado ustedes pidiendo reconocimiento del sector productivo y de todos sus integrantes como víctimas del conflicto armado en Colombia. ¿Nos puede explicar en qué consiste? Así es, el lunes pasado un grupo organizado, digamos la sociedad civil organizada en cabeza de una decena de centros de pensamiento como el Instituto de Ciencia Política o la Corporación Pensamiento Siglo XXI, en representación de esos millares digamos, de microempresarios, campesinos, transportadores, suministradores, que en las zonas más alejadas y distantes del territorio nacional han venido padeciendo durante décadas pues todo el vejamen de la guerra, de la degradación, del conflicto y demás, pues han solicitado lo obvio, y es que se les primero reconozca como víctimas, antes que como victimarios, como víctimas del conflicto armado, y lo segundo, que se les repare. Y obviamente buscamos es, en tanto que se trate de un reconocimiento de víctima colectiva como grupo poblacional, pues que se repare simbólicamente. Es decir, no estamos pretendiendo un proceso de responsabilidad individual para que cada uno de los millares de víctimas de las FARC pues sean reparados o indemnizados económicamente, sino que como sector productivo, como ecosistema, estoy hablando de inversionistas, trabajadores, suministradores, transportadores, etcétera, etcétera, pues sean reconocidos como víctimas y se les repare simbólicamente a través de, por ejemplo, museos, parques en las distintas ciudades y municipios de Colombia, etcétera, etcétera. Rodrigo, en el Acuerdo de La Habana nos dijeron que las víctimas eran el centro, pero pareciera que son los victimarios los que han ganado, han tenido participación política, tienen 10 curules regaladas, las víctimas se quejan de no tener acceso a la participación política, ni a la reparación, ni a sentencias, ni a justicia. ¿Qué opina usted de esto y ustedes que hoy están pidiendo ser reconocidos como víctimas del sector productivo que también han sido víctimas de las FARC? Pues yo creo que eso es una verdad de apuño, pero creo que el deber del sector productivo debe ser dar ejemplo, o lo digo en mejores términos, seguir dando ejemplo. Y así como el sector productivo ha mantenido en pie, incluso en el marco de un conflicto armado tan degradado y tan violento, tan sanguinario y tan putrefacto como el que produjo la FARC, pues evidentemente el sector productivo mantuvo en pie el país. Ahora debemos seguir dando ejemplo, demostrando que acudiendo a la institucionalidad, levantamos la mano y decimos, oiga, ustedes tienen 4 macrocasos, el del secuestro, el de la esclavitud, el del desplazamiento, tienen unos macrocasos inclusive por zonas territoriales especiales en donde el conflicto fue mucho más crudo. Pues lo que estamos diciendo es que empotren, estriben nuestra solicitud en esos macrocasos y allí reconozcan al sector productivo como víctima. Creo que este es un ejemplo más que da el sector productivo, los comerciantes, los campesinos, los transportadores, los microempresarios, que fueron los realmente más afectados con todo esto. Digamos, la descomposición que hubo con el desplazamiento armado, pues tenía que ver con la señora que tenía la miscelánea que le proveía bienes y servicios a una petrolera o a una minera o a un sector agroindustrial. Y salió corriendo, la sacaron corriendo esa pobre señora. Tenemos testimonios maravillosos en ciudades, en lugares apartados como Mapiripán, etcétera, etcétera. Y entonces lo que estamos diciendo, pues es lo obvio. Oiga, si ustedes creen que las víctimas son el centro del conflicto, lo primero que deben hacer es reconocerlas como tal, dejar esa constancia histórica. Y lo segundo es construir una reparación y ordenar reparaciones simbólicas a lo largo y ancho del territorio para que no se vuelva a repetir ese suceso, para que en la conciencia histórica de Colombia quede claro que el sector productivo fue víctima del conflicto armado. Rodrigo, bajo esa perspectiva, la que ustedes están planteando, ¿de qué tamaño fue el daño al sector productivo? Esa pregunta siempre me la hacen y le voy a contestar con total sinceridad, es imposible. Y va a ser imposible determinar con pelos y señales como si se tratase de digamos, un juicio de reparación directa o de un juicio de responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque son tantas millares las víctimas, unas que se quieren hacer parte y otras que no se quieren hacer parte, que es imposible censar el inventario de daños
tanto patrimoniales o materiales como, digamos, morales o inmateriales. Es imposible. Razón por la cual nos fuimos en compañía del Ministerio Público, y sea esta la ocasión además para agradecerle a la doctora Cabello, Procuradora General de la Nación, quien está coadyuvando esta solicitud y quien nos está, digamos, acompañando en todo esto, decirles, oiga, señores miembros de la JEP, señores magistrados, aquí, independientemente del daño particular de X y Y persona, hay un grupo poblacional que se llama sector productivo, repito, empresarios, comerciantes, transportadores, campesinos, microempresarios, etcétera, etcétera, que están diciendo reconózcame como víctima colectiva, ¿sí? E independientemente de la indemnización monetaria, pues hagamos una reparación simbólica como lo permiten los acuerdos y la ley. Rodrigo, ¿qué los lleva a pensar que esta solicitud va a prosperar? Y si no es así, ¿qué pueden hacer? Hombre, hay dos posiciones en el equipo de consultores, digamos. Hay una posición, llamémosla así, optimista, que dice que, pues hombre, los magistrados van a entrar en razón y van a empezar por lo obvio, y lo obvio, repito, es centrar a la víctima en el conflicto, reconocer que las principales víctimas han sido el sector productivo y su ecosistema, y cada uno de sus miembros, pues, lo reconocen y buscan la reparación simbólica. Eso sería, digamos, lo mejor, obviamente dentro del tecnicismo y toda esta jerga tan complicada, casi que inexpugnable de la justicia transicional, ¿no? Y lo segundo es, pues evidentemente, hay una posición, digamos, mucho más pesimista que dice, no, eso está politizado, no cuentan con la legitimación política suficiente, no les interesa esto, perdona el coloquialismo, esto es una papa caliente para los magistrados y en consecuencia, pues no van a hacer nada. Supongamos el peor de los casos, que eso fuese así. Yo espero que no sea así, porque yo creo que pues hay magistrados como en todas partes, buenos, malos y regulares, que le caiga esto a un buen magistrado, que lo lleven a feliz término, etcétera, etcétera. Y entonces digan, oiga, supongamos que dicen que no nos reconocen como víctimas, por lo menos quedó el precedente histórico en donde los empresarios y los microempresarios y los comerciantes, es decir, el sector productivo, hizo lo que tenía que hacer, acudir a las instancias, por ilegítimas que ellas sean, y decir, oigan, más allá del debate político sobre su legitimidad, ustedes son jueces de la República, acudimos a ustedes y dejamos este precedente histórico. Y me parece que eso es igualmente importante. 8:25, Rodrigo Pombo, abogado, profesor, defensor de derechos humanos, gracias por estar en RCN Mundo. Le manda a Blado un saludo especial y le dice que por qué no ha vuelto a aparecer por los lados de un pasquín, que lo invita nuevamente a que se acerque a un pasquín, y le agradecemos por estar con nosotros aquí en RCN Mundo. Dígale que ya que me está oyendo, que muchas gracias, que lo haré, que él sabe las razones por las cuales, y no tienen nada que ver con razones políticas o subjetivas o arbitrarias, tema de salud, que lo haré inmediatamente, me recupere, y además dígale que lo felicito que esté también acompañado en esa mesa al lado del doctor Rafael Nieto, del lado del doctor Andrés Espinosa, que de pronto ahí se va a convertir en un, ¿cómo es que dice él? Alvarista leninista más consumado. Muchas gracias. Ya dijo que era alvarista. Ya lo confesó. Ya lo confesó. Alvarista leninista, sí, es maravilloso. Es una contradicción in términos, pero él se ufana de eso maravillosamente. Es un pisco maravilloso. Muchas gracias, Rodrigo. Buen día. Chao.